Egunon. Bueno, seguimos aquí en el foro de cicloturismo. En este caso me toca ahora intervenir como moderador de dos proyectos. Como comentaba Paco antes, ya entramos un poco en harina ya de destinos y de cicloturismo, y sobre todo en un tema muy importante, en primer lugar, que es un poco la estrategia de trabajo clara que se está llevando desde el Ministerio de Desarrollo, desde el Ministerio de Turismo, desde el área de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado, que tenemos a Ricardo al otro lado, que Ricardo, además de compañero en el Ministerio y colaborador con nosotros, bueno, pues nos une una amistad ya de hace tiempo, sobre todo por trabajar en ámbitos de ecoturismo. El concepto de red que he comentado antes lo tenemos muy claro tanto Ricardo como yo, porque trabajando en los ámbitos de ecoturismo y de birdwatching, pues hemos trazado un poco esa línea, ¿no? Esa línea que queremos y que se quiere incorporar al cicloturismo. Euskadi, hemos comentado la estrategia, pero España entendemos que es un destino en el que el cicloturismo se ha trabajado en algunos puntos de manera más fuerte, pero entendemos que es un recurso muy potente para trabajar de manera global en una oferta diferenciada que nos pone sobre la mesa este post pandemia, ¿no? Por así decir. Y luego, a mi lado tengo a Alberto Luque, promotor, director gerente del Consorcio del Camino del Cid. Es uno de los proyectos emblemáticos, y desde siempre cuando se ha hablado de cicloturismo es un proyecto pionero y real que está en marcha, y que todos nos fijamos y nos hemos fijado en algún momento para trabajar, y que nos hablará un poco de lo que es el proyecto del Camino del Cid, esos 2.000 kilómetros de cicloturismo. Entonces, si os parece ya, Ricardo, te doy la palabra y nada, nos cuentas un poco toda la estrategia para montar un poco el Club de Cicloturismo de España, en la que estamos involucrados todas las comunidades autónomas junto con el Ministerio. Egunon, Iker y Mira Esker, por la invitación, a la Secretaría de Estado de Turismo por estar en este foro. Felicidades por la iniciativa, porque sin duda necesitamos este tipo de foros para poder reunirnos, y ojalá en el futuro pues podamos montar en bicicleta cuando vayamos a este tipo de foros y practicar cicloturismo. Gracias por la invitación. Yo voy a contar brevemente cuál es la situación o el camino hacia un futuro club de producto de cicloturismo en España. Vamos a empezar por contar cuál es la misión compartida de la Secretaría de Estado de Turismo en la creación de producto, para continuar con lo que hicimos hasta el momento por el producto de cicloturismo, y después comentar un poco por qué es el momento y para qué cicloturismo en España, qué diversidad de demanda y modalidades de cicloturismo tenemos, qué diversidad de rutas ciclables y equipamientos tenemos, cuál es el análisis de producto de cicloturismo que hacemos con las agencias de viaje y los operadores, cuál es la situación del cicloturismo en nuestras comunidades autónomas, y al final cuál puede ser el ecosistema del cicloturismo en España y su hoja de ruta. En primer lugar, la Secretaría de Estado de Turismo tiene una misión compartida con los gobiernos autónomos y con el sector privado, que es la de ayudar a crear productos turísticos con atributos de calidad y sostenibilidad. De alguna manera, recogemos lo que son las vías verdes, los caminos naturales, las rutas no motorizadas, y uniendo las actividades, las empresas de actividades y los alojamientos, pretendemos crear un producto de cicloturismo que se plasme en un mapa que pueda ser comunicado de forma ágil a las empresas turísticas en el extranjero a través de la red de oficinas españolas de turismo en el extranjero, y llegar directamente a la demanda. Y esto lo hacemos trabajando con Tour España, con las agencias de turismo de cada gobierno autónomo, y por supuesto desde la Secretaría de Estado de Turismo nos basamos en este esquema que pretende colocar España y sus destinos y productos turísticos en la mente del consumidor, para atraerlo, y sobre todo atraerlo hacia productos que tengan un ámbito nacional y que hayan sido organizados sistemáticamente con todos los actores participantes, y tengan una calidad y una sostenibilidad asegurada para el consumidor. Hasta ahora lo que hicimos fue un estudio de la demanda de cicloturismo en las vías verdes en el año 2006. Después, con el antiguo programa de planes de dinamización turística,
Apoyamos, por ejemplo, aquel plan de la Vía Verde de la Jara en Castilla-La Mancha. En el año 2009 recuerdo que hubo un acuerdo del Consejo de Ministros sobre itinerarios no motorizados para ponerlos en valor y bueno, pues no pudimos dar los pasos oportunos porque llegó la crisis para poder montar este producto de cicloturismo en España y por supuesto nuestro organismo autónomo, Turespaña, ha venido haciendo promoción de las vías verdes, de los caminos naturales y del producto cicloturismo con las comunidades autónomas. En el año 2018 hicimos una primera recopilación de casos de éxito del cicloturismo en caminos naturales y vías verdes, que luego voy a comentar brevemente cuáles son los factores limitantes y cuáles son las experiencias de cicloturismo de mayor éxito. Y recientemente, el año pasado, se ha vuelto a activar el programa de planes de sostenibilidad turística en destinos, que son una oportunidad para desarrollar sobre el terreno el producto del cicloturismo. Y además estamos, como han tenido oportunidad de ver en este foro, trabajando con el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana y Movilidad en la estrategia estatal de la bicicleta, en esa hoja de ruta para impulsar el producto cicloturismo en España. ¿Por qué es el momento y para qué crear cicloturismo en España? Bueno, pensamos que es el momento porque muchas administraciones públicas y actores privados llevan mucho tiempo apostando por el cicloturismo. Se ha hecho un esfuerzo inversor considerable en la creación de vías ciclables. El escenario post-pandemia requiere una demanda que va a haber que satisfacer, una demanda que quiere utilizar los espacios abiertos, las vías verdes, los caminos naturales, espacios poco masificados, con posibilidades de realización tanto en experiencias individuales como experiencias en grupos pequeños. Además, estos itinerarios son seguros, accesibles, saludables por definición. La irrupción de la bicicleta eléctrica amplía considerablemente el espectro de la demanda potencial al cual nos podemos dirigir. El cicloturismo, sin duda alguna, es uno de los productos turísticos más sostenibles y además es un producto vertebrador de varios destinos turísticos a nivel local. Y además contamos con los mecanismos de financiación extraordinaria de los fondos europeos y con la tendencia favorable en el aumento de bicicletas eléctricas, sobre todo. Por tanto, tenemos la oportunidad de desarrollar un producto de cicloturismo que esté adaptado a los distintos segmentos de la demanda. La demanda reacciona rápidamente y no hay más que verlo en el tipo de bicicletas que se venden y que compra la demanda y reacciona rápidamente comprando estas bicicletas y demandando determinados tipos de itinerarios que al final se convierten en experiencias si somos capaces de agrupar esos itinerarios, clasificarlos y además, sobre todo, contar con el sector privado, con los alojamientos, con las empresas de bicicletas para agruparlos en torno a esa red de vías ciclables y en torno a ese producto de cicloturismo. Tendríamos una clasificación, una primera clasificación del cicloturismo en España, dividida en estos segmentos de la demanda. El cicloturista puntual, que utiliza los caminos naturales, las vías verdes y que a veces utiliza este tipo de caminos y está solo una hora montando en bicicleta o 2 horas o a veces media jornada, pero en realidad utiliza este tipo de equipamientos sin demandar grandes rutas. Tendríamos luego al cicloturista vacacional que demanda unas rutas de mayor duración, más largas y además mueve una serie de equipos personales mucho más preparados, más especializados y además demanda centros de este tipo, centros BTT, donde pueda reparar, donde pueda lavar la bicicleta, alojamientos especializados, por supuesto. Tenemos también la bicicleta todoterreno que tiene 2 grandes modalidades, desde bicicletas de todoterreno, mountain bike, para realizar recorridos de una duración corta o larga, recorrer paisajes, explorar espacios naturales. Y luego tendríamos la MTB, la mountain bike deportivo, que demanda bike parks, zonas de enduro para practicar esta modalidad deportiva. Tendríamos también dentro del cicloturismo el ciclista de carretera y otra modalidad que es el ciclista de carretera deportivo, muy abundante, por ejemplo, en las Islas Baleares. Tendríamos otro segmento de demanda, el triatleta, y tendríamos también dentro del cicloturismo en España un cicloturista urbano que desea recorrer ciudades patrimonio de la humanidad, ciudades turísticas en bicicleta y utiliza la bicicleta para acceder a los centros urbanos, a los cascos históricos
con la posibilidad de además gozar de una experiencia más saludable y segura. Por tanto, si hacemos un producto de cicloturismo en España, deberemos intentar pensar en los distintos tipos de consumidores, en los distintos tipos de equipamientos que van a demandar y en los distintos tipos de empresas privadas que ofrecen estas experiencias a la demanda. El producto lo tenemos que construir entre todos, entre los gestores de estos equipamientos, entre las administraciones turísticas que promocionan estos productos y, por supuesto, contando con el sector privado, que al final es el que vende la actividad. Evidentemente, la irrupción de la bicicleta eléctrica es un fenómeno imparable y además otorga muchas ventajas. Y ojalá pudiéramos tener lo que tienen en Suiza, en algunos destinos de alta montaña, una red de estaciones de cargadores de bicicletas eléctricas, una red de lugares como este en Guipúzcoa, concretamente en San Sebastián, creo que es la foto, donde se puede recorrer el casco histórico con la bicicleta, aprovechando que tenemos ya bicicletas y empresas privadas que han optado por este modelo que permite llevar cierto equipo para disfrutar desde un punto de vista generalista o desde un punto de vista más especializado cualquier paisaje que tenemos en España. Hay una gran diversidad de rutas ciclables en España y equipamientos. Tenemos más de 10.000 kilómetros de caminos naturales. Tenemos también muchos kilómetros de vías verdes. El sumatorio de ellos, como ven en la diapositiva, es ya una red de vías ciclables que es bastante interesante para realizar y recorrer los distintos paisajes y la biodiversidad muy diferente que hay en el conjunto de comunidades autónomas de España. Y por tanto tenemos la oportunidad de parecernos más a otros modelos que hay en Europa. Tenemos también los caminos de Santiago. Por supuesto, el Camino de Santiago es uno de los productos estrella para hacer una ruta de cicloturismo en España, que además tienen multimotivaciones. Y nos gustaría, y tenemos también el enfoque europeo de la red Eurovelo y que conecta con todas las redes de itinerarios cicloturistas que hay en Europa. Nos gustaría, ¿por qué no?, parecernos al modelo francés, que tiene un conjunto de itinerarios nacionales acreditados, certificados, con un conjunto de empresas que han adaptado sus servicios turísticos, ya sea albergues, hoteles, casas rurales, empresas de alquiler de bicicletas, a lo que los turistas, los cicloturistas demandan. Y nos gustaría parecernos a este modelo. Y para este modelo necesitamos trabajar una serie de aspectos que tienen que ser expuestos en una hoja de ruta, que es lo que vamos a terminar en este foro de cicloturismo, de intentarnos aproximar a esa hoja de ruta. En el año 2018, como dije anteriormente, hicimos un análisis de los paquetes que las agencias extranjeras venden ofreciendo el producto cicloturismo en España. Como pueden ver en la diapositiva, analizamos 256 agencias de viajes especializadas en ofrecer cicloturismo en varios países. De esos 256 operadores, 160 operadores ofrecen cicloturismo en España. ¿Significa esto que del conjunto de la muestra analizada, el 63% de los operadores están ofreciendo España en sus catálogos? Este porcentaje de 63% es bastante alto comparado, por ejemplo, con el porcentaje de operadores especializados que ofrecen turismo ornitológico en España. España solo alcanza el 10% en el conjunto de los operadores de turismo ornitológico en el mundo y aquí tenemos el 63%, es decir, el cicloturismo es un producto con mucha mayor proyección y posibilidades que otros productos que son más minoritarios. Analizamos también las rutas turísticas que ofrecen en España y fíjense aquí el curioso dato, solo el 19% de los productos de estos operadores extranjeros lo ofrecían en las vías verdes, pese a que hemos trabajado con vías verdes para hacer promoción en las vías verdes de España, solo el 19% de los operadores extranjeros están ofreciendo esos productos de cicloturismo utilizando las vías verdes españolas. Es decir, que nos falta todavía mucho camino para la promoción y en el trabajo con los operadores para que amplíen su ratio de territorios y de vías cicloturísticas que hay en España. Y, lógicamente, también analizamos la tipología de esos viajes de turismo en bicicleta en España, distinguiendo los viajes autoguiados,
hay una tendencia general al consumo de viajes autoguiados, descargándose los tracks de determinadas rutas. Esto supone un importante número de operadores que ofrecen estas rutas autoguiadas ya. También destacan luego los viajes de cicloturismo de una semana, en la que precisan estas rutas de itinerarios ciclables bastante largos, atractivos y dotados de suficientes equipamientos de uso público y equipamientos turísticos privados alrededor de esos caminos ciclables para que sean un producto turístico rentable y sostenible. Destacan también los viajes de larga duración de más de 9 días de estancia, en el que sobre todo cuando conectan a través de las rutas Eurovelo varios países. Y también destacan luego, en cuanto a temporadas, la primavera y el otoño, que son las temporadas clave en las que España tiene una importante fuerza para diversificar y desestacionalizar la oferta turística y la demanda, si somos capaces de ofrecer en esas temporadas unos productos atractivos. Lógicamente tenemos que fijarnos también en parámetros como el nivel de dificultad, el grado de ciclabilidad, el tipo de firme, los tipos de alojamientos que vamos a tener alrededor de esas vías ciclables. Y analizando todo esto, vemos cómo en el mapa ahí tienen cuáles son en realidad las rutas más demandadas y más utilizadas por los operadores extranjeros que ofrecen cicloturismo en España. Destaca el destino Cataluña, con la vía verde del Carrilet en Girona, con 51 rutas. Destaca luego el destino Andalucía, con los destinos Vía Verde del Aceite y Vía Verde de la Sierra. Destacaría luego Baleares, precisamente por esa modalidad de cicloturismo en carretera, cicloturismo deportivo, y por supuesto el Camino de Santiago, que es un multidestino, pero que es en sí mismo un producto de cicloturismo señero y el más importante quizá en toda España. Ahí tienen también que hay otras comunidades autónomas donde también hay una oferta de cicloturismo que es actualmente vendida por los operadores extranjeros, destacando el destino de Castilla-León con varias vías verdes, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Pirineos y Asturias. Y luego hay lo que se llama multidestino, cuando hay operadores especializados que combinan varios itinerarios ciclables en destinos tipo Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, combinando varias vías y ofreciendo paquetes que se distribuyen por varias comunidades autónomas, ¿no? Con respecto a la distribución del número de operadores que ofrecen cada comunidad autónoma y el número de productos, pues destaca, por ejemplo, Cataluña. Cataluña se ha ofrecido en 210 tipos de paquetes o de viajes de cicloturismo a España por 64 operadores extranjeros. Es sin duda, junto con Andalucía y también Baleares, las tres comunidades autónomas que mayor número de productos de cicloturismo, de tipos de viajes de cicloturismo ofrecen a estos operadores. En definitiva, se trata de que con este panorama podamos ofrecer un producto de cicloturismo en España, colaborando con las comunidades autónomas, con el sector privado, a vender mucho mejor la diversidad del territorio que hay en nuestras comunidades autónomas. De por sí, por ejemplo, la vía verde del Carrilet, la vía verde del Aceite, la vía verde de la Sierra, suponen el 59% del producto de turismo en bicicleta en vías verdes en España y un 11% del total de las rutas de cicloturismo que hay en nuestro país. Interesante que estas tres vías verdes sean las tres vías señeras con más del 50% de la oferta que integran los operadores extranjeros y que estas tres sean un 11% del total de la oferta de vías de rutas de cicloturismo que se ofrecen en nuestro país. Esta es la distribución, la importancia por cada comunidad autónoma y también de productos multicomunidad autónoma, como es el Camino de Santiago, por ejemplo. Y está claro que necesitamos un sistema de certificación, de diferenciación, mejor dicho, de los territorios y de las empresas que se puedan adherir a un futuro club de producto de cicloturismo en España. Hay en España varios sistemas de certificación con requisitos para adaptar los hoteles, los alojamientos, a la demanda, a los requerimientos, exigencias de los cicloturistas, y necesitamos, de alguna manera, ofrecer un producto homogéneo.
como lo está ofreciendo, por ejemplo, Francia. En España hay 3 o 4 distintos sistemas de certificación que son todos privados, son sistemas de requisitos que son válidos para hoteles, establecimientos y empresas de actividades, pero hay países como Francia que tienen un único sistema y en ese sentido armonizan y dan mayor garantía al consumidor de los servicios turísticos especializados que precisa un cicloturista. Ricardo, Bien, 5 minutos. acabando. Situación del cicloturismo en las comunidades autónomas. Muy rápidamente hemos hecho un cuestionario en donde han respondido casi todas las comunidades autónomas menos 4 y esto es una primera fotografía que todas tienen un plan estratégico de turismo donde se contempla el cicloturismo. En buena parte de ellas las inversiones que hay para adecuar vías verdes y caminos naturales están en sus consejerías de fomento, en algún caso la Consejería de Turismo. Algunas tienen una cartografía o visor específico, por eso, como no tienen todas, vamos desde el Geográfico Nacional y el Ministerio de Transportes, estamos colaborando también con ellos para ofrecer un visor cartográfico a todas las comunidades autónomas. Muchas de ellas participan en esos itinerarios Eurovelo. Casi todas tienen, en realidad todas, inversiones en equipamientos de uso público en esas vías turísticas. Casi todas tienen un programa específico de inversiones en esos equipamientos. En algunas comunidades autónomas hay entidades locales que son las que se encargan de gestionar esos equipamientos y esas rutas de cicloturismo en la medida que una vía verde en algunos territorios se ha convertido en el eje vertebrador de un destino turístico, como ocurre en Girona. Por supuesto que hay ya muchas comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Andalucía, que tienen una iniciativa de producto de cicloturismo, que han definido requisitos de calidad y sostenibilidad, que han hecho estudios de demanda, que hacen formación a sus empresas e incluso algunas que tienen una fórmula jurídica, como la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, que han apoyado un club de producto turístico autonómico y tienen un convenio firmado con asociaciones locales para dar cobertura a estos productos a nivel autonómico y, por supuesto, que todas hacen promoción. Lo que nos falta aquí es mejorar mucho esta faceta a través de planes de marketing que sean muy bien dirigidos. Yo, para acabar, les planteo este ecosistema del Club Cicloturismo en España y esta hoja de ruta. Planifiquemos bien, cooperemos con el Ministerio de Agricultura en el programa de Caminos Naturales, con la Fundación Ferrocarriles para las Vías Verdes, con Eurovelo, con todas las oficinas que para planificar bien los equipamientos, para dotarles de equipamientos y un régimen de uso, para dotar a las empresas privadas de servicios turísticos con calidad para que creen esos productos. Ahí tenemos el programa de planes de sostenibilidad turística en destinos que puede ayudar a las entidades locales a trabajar en estas primeras fases de creación del producto turístico. Pactemos un único sistema de certificación de requisitos de un club de cicloturismo en España que esté basado en los distintos sistemas de certificación existentes. Pactemos una imagen global del cicloturismo en España, un único plan de marketing cofinanciado también con todas las comunidades autónomas y creemos una caja de herramientas que puedan utilizar todos los actores implicados en el producto, desde Conbici, Funbici, las asociaciones de usuarios que tienen la clave para un futuro club de producto de cicloturismo en España que redunde la calidad de vida de los residentes, evitando los conflictos que se producen en los destinos turísticos y que esté orientado a facilitar que el consumidor venga a España a practicar cicloturismo en cualquiera de las comunidades autónomas y en el conjunto de los destinos especializados de cicloturismo en España. Tenemos también la Estrategia Nacional de Productos Turísticos, que con los fondos europeos también puede servir para apoyar estas últimas fases de creación de producto turístico y entre todos esperemos que esto sea una hoja de ruta que podamos diseñar próximamente con la participación de todos los actores que están reflejados aquí en este mapa del ecosistema del cicloturismo en España. Yo, sin más, agradezco la participación, Mila Esker, y muchas gracias. Quedo a disposición de preguntas sobre cualquier duda. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que te has ajustado británicamente al tiempo establecido, o sea que muchísimas gracias. Luego veremos un poco las preguntas. Yo alguna cosa ya me he apuntado, pero yo creo que vamos a pasar directamente con Alberto y con el proyecto del CID. Del Camino del CID, porque lo que nos interesa ya es conocer de primera mano algunos de esos productos turísticos de cicloturismo reconocidos. Como bien comentaba Ricardo,
Creo que en ese análisis que se ha hecho en las comunidades y demás está a nivel de comunidades, no a nivel de productos, pero sí que es un producto estrella, por así decir. El tema del Camino de Santiago lo conocemos todos. Nosotros, pequeño apunte, que estamos trabajando con otras comunidades autónomas, pero al final son productos que van a aflorar no solo a nivel de cicloturismo, sino también de senderismo. Tenemos este año dos figuras internacionales de Euskadi, como son Juan Sebastián Elcano y San Ignacio Loyola, de los cuales los dos se conmemora el 500 aniversario, uno de la circunnavegación con Magallanes y el otro de la conversión de San Ignacio, pues lo que fue de guerrero a santo, por así decir. Son dos figuras importantes que además tienen su traslación territorial, una con el Camino Ignaciano que nos conecta Loyola con Manresa, y otro proyecto que no me voy a adelantar, pero que ya se hizo una línea de trabajo el año pasado, se hizo una actividad y se va a presentar en Fitur, y no voy a decir mucho más, de Juan Sebastián Elcano, con una conexión entre Guetaria, Sevilla y Sanlúcar. Pero eso, como en Fitur, lo iremos adelantando y nos iremos añadiendo a proyectos que ya existen, como es el caso del Camino. O sea que directamente, Alberto, te doy paso y deseosos de escucharte. Egunon, buenos días. Muchas gracias, Iker. Muchas gracias a Basquetour por invitarnos a este foro de cicloturismo de Euskadi. La verdad es que buena parte de los viajeros, o una parte importante de los viajeros que vienen a hacer el Camino del Cid, son vascos, ¿no? Así que de alguna manera jugamos en casa. Bueno, para aquellos que no conozcan el Camino del Cid, este es un itinerario turístico-cultural que nace en Vivar del Cid, que es un pueblecito que está a 10 kilómetros al norte de la ciudad de Burgos, y termina en Orihuela, en Alicante, después de atravesar las provincias de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. Esto significan 2.000 kilómetros por carreteras y unos 1.500 kilómetros por sendero. Y todos ellos siguiendo las huellas del Cid, tal y como las narra el Cantar de Mio Cid, que es ese gran cantar de gesta europeo de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, donde se narra de una manera ficcionada pues, las aventuras y desventuras del Cid y los suyos desde que es desterrado de Castilla hasta que muere en Valencia. En fin, para hablar del Camino del Cid como producto turístico, que es el motivo de mi intervención, vamos a remontarnos al futuro más inmediato de este itinerario y nos vamos al año 2002, al 11 de junio de 2002, cuando 8 diputaciones provinciales, precisamente las diputaciones por cuyos territorios discurre el Camino del Cid, se reunieron en el monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos, para crear el Consorcio Camino del Cid, una entidad pública cuya finalidad es fomentar las infraestructuras, la dinamización y la promoción de este itinerario. Antes ya había habido otros precursores del Camino del Cid, podíamos remontarnos al siglo XIX, yo me quedo con 1998, cuando Luis Marquina, un cicloturista que muchos conoceréis, escribió una guía cicloturista sobre el Camino del Cid. Pero el Camino del Cid, tal y como lo entendemos hoy, se creó el 11 de junio de 2002. Y yo quería resaltar esta cuestión, porque por la longitud y extensión del camino, por los entes que promocionan el itinerario, y el próximo año ya vamos a cumplir 20 años, ¿no?, de gestión del Camino del Cid, pues entendemos que hay muy pocos casos parecidos en nuestro país. Y en estos momentos de desconfianza institucional, yo sí que quiero romper una lanza por esas 8 diputaciones que en el año 2002 adquirieron el compromiso de generar un producto turístico que genera recursos económicos en zonas que, como bien sabéis, son secularmente desfavorecidas. No solo que lo crearan, sino que durante casi 20 años han seguido apoyándolo de manera sostenida y a veces muy silenciosa, para generar el producto que hoy conocemos. Bueno, en marzo de 2003 se creó la oficina técnica en Burgos con un gerente administrativo y ya en agosto de 2007 pues, se juntó una responsable de comunicación y desde ese año pues, los tres venimos trabajando de manera directa en la ejecución de las tareas del Consorcio Camino del Cid para toda la ruta, desde Burgos a Alicante, eso sí, siempre en coordinación con los técnicos de las 8 diputaciones que integran el consorcio, que además sirven de engranaje con los representantes de esas diputaciones, con los que nos reunimos 2 veces al año, pues para hablar de la estrategia, de los planes de actuación anuales, por supuesto para aprobar presupuestos y también para fiscalizar las actuaciones de años anteriores, ¿no? Bueno, ¿cómo creamos este producto? En primer lugar, se tuvo que trazar el camino. Para ello, utilizamos criterios de carácter literario, histórico y medieval. Primero, buscamos las poblaciones que estaban vinculadas al Cantar de Mio Cid,
Entre ellas buscamos aquellas que también estaban ligadas al Cid histórico y por último buscamos algunas poblaciones que también se encontraban entre medias, que por su naturaleza y su importancia medieval nos ayudaban a desentrañar o a explicar el contexto en el que tenía lugar la ruta y la época en la que nosotros nos movemos, que es la Edad Media, ¿no? Después, ¿qué hicimos? Unir esos puntos. ¿Cómo? Pues a través de caminos históricos, mayormente a través de caminos tradicionales, y también utilizamos otras infraestructuras contemporáneas existentes, como caminos rurales o vías verdes. Bueno, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Pues este laberinto que podéis ver ahora, que parece como un río, ¿no?, que no termina de llegar al mar. Bueno, ¿por qué el camino del Cid no es lineal? Esa es la primera pregunta que se hacen muchos viajeros que están acostumbrados a llegar a un destino. Bueno, porque es un camino literario y nosotros lo que seguimos es un argumento literario, el que creó un poeta anónimo hace más de 800 años. La acción transcurre a lo largo de muchos años y en lugares muy diferentes y eso produce pues, esas curvas y recurvas y esos meandros, ¿no?, que precisamente son la gran riqueza del camino del Cid, porque alejados de las grandes vías de comunicación son los que nos llevan a esos pequeños pueblos, a esos rincones con un patrimonio realmente increíble. Al final lo que importa pues, no es el destino, es el viaje, ¿no? Nosotros siempre nos referimos a ello porque viajar significa sobre todo detenerse. Cuando hablo de que el Camino del Cid realmente tiene un patrimonio asombroso, me refiero, por ejemplo, a que dentro de este itinerario pues, vais a encontrar 8 patrimonios de la humanidad de origen medieval, 41 localidades declaradas conjunto histórico-artístico, más de 70 espacios naturales protegidos, más de 200 castillos y atalayas, muestras ejemplares de arte visigótico, islámico, románico, gótico, mudéjar, 30 fiestas singulares de origen medieval, 22 de las cuales están catalogadas de interés nacional e internacional. Vamos a encontrar también muchísimos pueblos pequeñitos que contienen sus sorpresas y yo creo que es la columna vertebral del Camino del Cid. También tenemos gastronomía tradicional y podría seguir relatando una serie de elementos pues, dignos de tener en cuenta, pero al final lo que da sentido a toda esta ruta y la conforma y le da una coherencia es una historia escrita hace más de 800 años que se prolongará muchos años después, lógicamente, y que es ese cantar de Mio Cid y esa epopeya medieval que también tiene su alcance internacional. Bien, tenemos ya esa ruta, tenemos esos 2.000 kilómetros y la pregunta es, para un viajero, ¿cómo empiezo a hacer esto? ¿Cómo abarco 2.000 kilómetros? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuántos días? ¿Qué alojamientos voy a utilizar? Bueno, aquí está la segunda fase, que fue la creación del producto turístico. Para ello utilizamos 4 herramientas básicas. El primero, la tematización. Segundo, la especialización, la complicidad con los destinos y la singularización por la identidad. La tematización. La ruta era muy larga, así que lo que hicimos fue segmentarla en rutas más cortas, más asequibles, más comprensibles, de entre 50 y 300 kilómetros, que están unidas entre sí. No son cortes hechos fortuitamente, sino que cada ruta tiene su significado. Cada ruta, como decimos nosotros, tiene un argumento y una personalidad propia, de manera que cuando la realizas sabes que has terminado algo y que puedes empezar otra, ¿no? Bueno, la primera ruta se llama El Destierro, por ejemplo, que empieza en Burgos, termina en Atienza, en Guadalajara, y narra los 9 días que el Cid tarda en salir del reino de Castilla y de León una vez es desterrado. Luego hay otras rutas con nombres como Tierras de Frontera, las 3 Taifas, la conquista de Valencia, la defensa del sur y luego una serie de ramales y anillos. Con esto que conseguimos, primero, hacerlo más asequible, segundo, ayudamos a eliminar esa parte de desestacionalización. También a niveles de gestión, lógicamente, es más sencillo y sobre todo a nivel de comprensión para el viajero. Segundo punto, pues la especialización. Nosotros no catalogamos a los viajeros ni por su nivel económico ni por su nivel cultural. Aquí estamos hablando de un viaje y de una experiencia. Así que la única forma que tenemos de hablar de los viajeros y de entablar nuestro diálogo con ellos es a través de la modalidad, de cómo viajan. Nosotros vimos que teníamos 4 modalidades que podían funcionar muy bien para los viajeros, que podíamos dar una respuesta real, ¿no?, a sus expectativas. Entonces, creamos una modalidad para coche y moto, otra para bicicleta cicloturista por carretera secundaria sin tráfico. Cuando hablo de sin tráfico me refiero a que a veces te encuentras más corzos que coches. Una ruta para bici todoterreno por senderos y caminos rurales y otra ruta andando. Y eso hicimos y eso es lo que nosotros planteamos desde ese momento, de modo que cuando la gente entra a nuestra página web, lo primero que se encuentra es cómo quieres recorrer el Camino del Cid. Y depende de cómo lo quieras recorrer, si es en coche, en bicicleta, por senderos, entonces entras a buscar la información que necesitas. Información que incluye topoguías especializadas,
tracks, mapas, información turística, etcétera. Pero además toda especializada hacia ese tipo de viaje, porque lo que está claro que un senderista no tiene las mismas necesidades que alguien que va en coche, pero ni siquiera su planteamiento, su forma de ver el paisaje o de contactar con la población es el mismo. Así que nosotros intentamos dar respuesta a esas preguntas a través de esa especialización a la que me refería. Bueno, al final lo que hicimos fue desdoblar esos 2.000 kilómetros de carreteras y esos 1.500 kilómetros de senderos en 4 modalidades distintas. Entonces, por ejemplo, en carretera tenemos 2.000 kilómetros señalizados, hay 11 rutas. En el caso de las rutas cicloturistas por carretera, pues tenemos 2.040 kilómetros también señalizados, son 10 rutas y en total son 34 etapas. Tenemos 7 rutas senderistas, 1.500 kilómetros señalizados, son 70 etapas, más de 1.100 kilómetros ya están homologados o prehomologados como GR160. Y luego tenemos 7 rutas BTT, en total son 1.509 kilómetros señalizados, un total de 27 etapas y la ruta está certificada por INVA España. Tercer punto, la complicidad de los destinos, pues fundamental. ¿En qué se concreta? Bueno, tenemos unos 240 alojamientos que ofrecen descuentos mínimos de un 10% a los viajeros que usan nuestro salvoconducto. Colaboramos diariamente, y recalco esto, con empresas turísticas, damos información georreferenciada y actualizada de más de 3.000 servicios turísticos en ruta, que incluyen pues, bares, guías turísticos, alojamientos, etcétera, y también trabajamos con los ayuntamientos. De hecho, 200 pertenecen a esa red de sellado de nuestro salvoconducto. Y por último está la singularización, que esto para nosotros es muy importante. ¿Qué somos? ¿Cuáles son nuestras señas de identidad? Bueno, en primer lugar, somos una ruta eminentemente rural. Eso lo entendéis quienes conozcáis el Camino del Cid. Y somos una ruta de vocación medieval. ¿A qué me refiero cuando somos una ruta eminentemente rural? Pues mirad, tenemos 390 poblaciones en el Camino del Cid, de las cuales 22 poblaciones tienen menos de 10 habitantes censados. 144 tienen menos de 100 y 238 tienen menos de 500. Realmente el Camino del Cid atraviesa esas 8 provincias y 4 comunidades autónomas por buena parte de lo que hoy se llama esa España vacía, vaciada o como queráis denominarla. Dice mucho de qué nos vamos a encontrar en la ruta, pero también bueno, de los retos que tenemos a la hora de la gestión. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros desde el Consorcio Camino del Cid? Bueno, tenemos una gestión global de todo el itinerario en esas 8 provincias. Trabajamos en área de infraestructuras, en área de dinamización y de promoción y divulgación. En infraestructuras, diseño y modificación de las rutas, mantenimiento de caminos, de la señalización, etc. Dinamización, pues dinamización de los propios pueblos, exposiciones, concursos y promoción y divulgación, pues todo lo que podéis imaginar que hace un consorcio turístico. Nos parece muy importante resaltar esta idea de la gestión global porque nos da una dimensión completa de todo el itinerario y sobre todo nos permite dar respuestas más rápidas y más completas pues, a las múltiples incidencias que puedan surgir. ¿Cómo nos financiamos? Bueno, nos financiamos a través de las aportaciones de las diputaciones provinciales, que históricamente han aportado entre 20.000 y 30.000 euros anuales por diputación. Este año han sido 36.000 euros. En total, estamos hablando de un presupuesto que va tanto para los salarios de las personas que trabajamos en el consorcio como para la realización de actividades, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo esas infraestructuras, de unos 200, 240.000 euros al año. ¿Se puede trabajar con esto? Pues desde luego que sí. Eso sí, nos obliga a una manera propia de trabajar, muy de self-made. Nosotros diseñamos, hacemos las fotos, hacemos los textos. Nosotros somos nuestras propias redes sociales, porque ¿quién mejor que nosotros para explicar el camino? Nos basamos, lógicamente, en Internet y también trabajamos con grandes profesionales, colaboradores que nosotros llamamos pues, profesionales de primera línea con alma amateur, ¿no? Cicloturismo. Vamos a ver, cuando nosotros empezamos a trabajar el tema del cicloturismo, España parecía que iba a ser un gran campo de golf, ¿no? Todos los ayuntamientos querían tener un campo de golf y a veces se veía el cicloturismo, estoy hablando de hace muchos años, esto ha cambiado, ¿no? Como turismo de segunda. Nosotros siempre hemos considerado que no hay viajeros de segunda, sino destinos de segunda. ¿Cuáles son esos destinos de segunda? Pues aquellos que no cumplen las expectativas del viajero. Y a veces el problema deviene de la propia información que se entrega a esos viajeros. Entonces nosotros, nuestro leitmotiv o nuestra palabra clave siempre es el respeto. Respeto a la gente que viaja, respeto al cicloturista. Nosotros somos cicloturistas y sabemos lo que necesitamos, con lo cual intentamos dar aquello que nos gustaría recibir cuando salimos fuera. Para nosotros esa palabra respeto se concentra en esta frase. Cuando alguien decide entre todos los destinos posibles recorrer el camino del Cid y gastar aquí su tiempo y su dinero,
merece recibir todo lo que esté en nuestra mano darle. Al Camino del Cid viene gente, hoy estaba hablando esta mañana con alemanes que han venido a hacer la ruta. Bueno, como si son de Belchite, no importa. Viene la gente, da igual que estén en hoteles de 5 estrellas, da igual que vengan con sus propias tiendas de campaña. Son nuestros invitados. Esto es lo que nosotros nos repetimos todos los días en la oficina. Entonces, ese trabajo, ¿cómo se concreta ese compromiso? Bueno, a través de las infraestructuras. Todos los años colocamos entre 2.000 y 3.000 nuevas señales en el Camino del Cid. Tenemos más de 1.500 kilómetros de recorrido. Lo recorremos entero, eso incluye reparaciones de señales, nuevos paneles, cambios de trazado, con lo que eso supone de cambio de tracks, cambio de mapas, etc. Si no tenemos dinero para promoción, no promocionamos. Pero por lo menos que la gente que venga sepa que se va a encontrar lo que es el compromiso que tienen las 8 diputaciones con el Camino del Cid y con los viajeros que vienen. Segundo lugar, dar información real, actualizada, práctica y completa. Real quiere decir que nosotros hablamos de la dureza de la ruta, no hay ningún problema, y hablamos de la soledad que supone a veces recorrer el camino, no hay ningún problema. Por ejemplo, no recomendamos hacer el Camino del Cid en bicicleta para menores de 13 años. Bueno, hay otras vías y hay otros productos para ello, ¿no? También intentamos que esa información sea actualizada. Tenemos un visor cartográfico donde tenemos más de 4.000 hitos georreferenciados y entre ellos tenemos las alertas en ruta. Todos los días actualizamos esa información. Y también el diálogo con los viajeros. Como nosotros decimos, ellos son nuestros mejores consultores. Hablamos con ellos y hay mucho feedback, ¿no?, al respecto. Por último, ¿es rentable el Camino del Cid? El Camino del Cid es rentable, como cualquier otro itinerario turístico, de muchas maneras. Pero hablando económicamente, os diré que sabemos que lo es. ¿Por qué? Porque a través del SIAD de salvoconducto sabemos que al menos 15.000 viajeros realizan ese camino, al menos 3 días, hacen un viaje mínimo de 3 días, ¿no? También por ese compromiso de los alojamientos. Los alojamientos están del lado del consorcio Camino del Cid. Por ejemplo, el año pasado hicimos una entrevista anónima a 150 alojamientos y el 96% dijo que el Camino del Cid es una herramienta real para atraer turismo. También hay muchos establecimientos de nueva creación que se crean con nombre cidiano. La Posada del Cid, el Camino del Cid, la ruta, no sé, la Posada de Babieca. En nuestra página web hemos sufrido un incremento continuado desde su creación. El año pasado, por ejemplo, tuvimos más de 650.000 usuarios únicos para un único producto que vendemos, que es Camino del Cid. Y luego también se generan muchas sinergias positivas. Por ejemplo, hemos colaborado con la productora Zebra para la realización de la serie del Cid de Amazon y hemos conseguido que buena parte de los exteriores se grabasen en las provincias que conforman el Camino del Cid. Al final, con unas estimaciones, y ojo, porque es muy difícil medir, ¿no?, los resultados en una ruta de 2.000 kilómetros donde tenemos pueblos de un solo habitante. Pero bueno, el retorno mínimo que consideramos nosotros se realiza es de 8 euros por euro invertido. Entonces, ¿es rentable? Bueno, si a mí me ofrecen un banco o quien sea la posibilidad de invertir en una empresa y invertir 1 euro y al cabo del año recibir 8, pues quizá me lo pensaría. Y esto es el Camino del Cid. Es una ruta real que funciona y que es recorrida por viajeros de dentro y fuera de España. Ya solo quiero pues invitaros a que entréis en nuestra página web, nos conozcáis y nos visitéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Alberto, como dice un influencer, el influencer más potente que hay a nivel del Estado, que es Ivonne Zugasti, brutal y proyectazo, porque este es un proyecto, vamos, que lo has explicado, para lo que somos técnicos de turismo, este es un producto turístico, no solo por el cicloturismo, sino como producto turístico. Creo que Ricardo ha tomado buena nota. Creo que eso es la punta de lanza de lo que es un proyecto de cicloturismo. O sea, aparte, a nivel técnico, lo que hemos visto, creo que a nivel turístico, todos los que están viendo, les has invitado a hacer el Camino del Cid, porque realmente es una forma, yo creo que muchos de nosotros, tanto de los pocos que estamos en la sala como los muchos que se congregan, ya les has generado el interés desde una perspectiva de explicación técnica de visitar. Con eso tienes casi todo ganado como proyecto, las cosas como son. Creo que es un proyecto que es un producto turístico que tenía que estar en la punta de lanza de la oferta de lo que es en Spain.info, porque es así. O sea, que es un gran proyecto y te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Te agradezco muchísimo tus palabras. Nosotros insistimos en que es un producto real y esto es importante, ¿no? Con sus deficiencias y con sus ambiciones y con sus proyectos, pero no hay trampa ni cartón. Quiero decir que no hacemos promoción si no tiene sentido, ¿no? Yo creo que ese es el respeto al viajero y al cicloturista. Has tenido mucha transparencia, de hecho algún comunicado que me ha mandado algún oyente que está viendo el foro, la transparencia en explicar
el hecho de decir que invertís en la señalización si no hay para promoción, pero que el cliente, el turista, el usuario cuando venga tenga todo, eso es, vamos, muy loable. Y la verdad es que nos hemos quedado pues, todos muy satisfechos con la explicación y creo que tenemos un espejo, Ricardo, al que mirar con un proyecto estrella de cicloturismo, como lo has explicado, y las ganas de poder hacerlo. Habrá que buscar el tiempo y cómo negociar en casa la conciliación para poder hacerlo, aunque familiarmente se puede hacer. Ya nos has dicho que además se puede hacer familiarmente, con amigos, o sea que ya veremos la oportunidad, pero si no es un tramo o es todo, algo tendremos que hacer porque es un gran proyecto. Estáis invitados, ya sabéis que ahí tenéis vuestro consulado. Y además, en una época, y Ricardo lo comentará, en la que, tú lo has dicho, ¿no? La España vaciada pasa por zonas, el sur de Burgos, Soria, Guadalajara, la zona de Teruel, la entrada por el Maestrazgo, son zonas preciosas, súper poco conocidas, que el cicloturismo lo pone en valor, ¿no? Pone en valor esos territorios que realmente necesitan de la gente, ¿no? Y a ver si ahora esta maldita pandemia nos da pie a poder conocer esos recursos, ¿no? A través del cicloturismo. Bueno, voy a mirar algunas de las consultas que tenemos. Nos preguntan, yo creo que para los dos, pero igual más dirigida a Ricardo, ¿cómo veis la demanda cicloturista en España con paquetes turísticos como Bike and Wine, Bike and Gastro, por el mercado premium con alojamiento en hoteles de 5 estrellas? Una pregunta súper concreta, es decir, un perfil y un target muy concreto y una combinación de productos de cicloturismo, en este caso con tema enoturismo o gastronómico o de alta gastronomía. Sí, pues lo vemos posible y el Camino del Cid es un buen ejemplo de ello. Seguro que entre esos centenares de alojamientos que hay en torno al camino, los hay de distinto perfil y categoría y seguro que ellos tienen experiencias que van por esa línea. Además, en el caso de que en el futuro efectivamente se ponga en marcha, logremos crear un producto de cicloturismo en España, la distribución de esas rutas ciclables conectaría muy bien con gran parte de productos turísticos que ya están desarrollados, como es, por ejemplo, rutas del vino de España. De hecho, algunas de las rutas del vino de España se pueden hacer en bicicleta, ¿no? Y hay experiencias de alojamiento y recorrido en bicicleta por viñedos. Entonces, sin duda, habrá que considerar en todo momento lo que pide el consumidor y efectivamente, porque cuando va a un territorio de rutas del vino, a lo mejor la ruta en bicicleta la hace 2 horas y al revés, aquel consumidor que viene motivado por recorrer un país, un territorio en bicicleta, pues va buscando otras experiencias que tengan que ver con la visita a un espacio natural o la visita a un centro de interpretación del románico y entonces precise efectivamente que ese producto de cicloturismo, utilizando el concepto de ruta, sea capaz de nutrir y enriquecer su experiencia y por eso felicito al consorcio del Camino del Cid, porque ha sabido ver en la tematización, en la interpretación del patrimonio, el principal argumento para identificar distintas modalidades y rutas. Y eso es lo que estamos haciendo en otros productos turísticos, ¿no? Entonces, evidentemente esto supone que necesitamos una mayor cooperación entre los distintos clubes de producto. Eso está muy claro, ¿no? Ojalá con Rutas del Vino, con Ecoturismo, con Camino del Cid, con otros, den pasos. De hecho, Camino del Cid está haciendo esa integración en el producto Rutas Culturales de España, que ha sido recientemente presentado, ¿no? Es decir, el Camino del Cid se puede vender perfectamente porque lo es una ruta cultural certificada por el Consejo de Europa, ¿no? Entonces creo que es una buena opción el que haya esa diversidad, pero para llegar a esa demanda tenemos que hacer una formación muy específica, muy enfocada en cada uno de estos territorios con los empresarios. Tenemos que ayudarles a construir eso y una vez que lo construyan, porque los empresarios son muy listos y ya de hecho lo venden, necesitamos ayudar a venderlo. Y para ayudar a venderlo es fundamental la cooperación entre administraciones y el sector privado. Y en este sentido, ojalá que las empresas turísticas que están dispersas en el medio rural en España apuesten por estos productos, por esta diferenciación, por estos clubes de producto que les suponen oportunidades de venta. Por mi parte creo que es perfectamente compatible. Nos falta mejorar esa cooperación entre las administraciones y con el sector privado. Yo, Ricardo, al hilo de esto, hay una pregunta que es el Club de Productos de Cicloturismo de España podría tener una metodología sistemática similar al exitoso del Camino del Cid, incluyendo el mismo también a las empresas y siendo un modelo público-privado, efectivamente. Yo creo que
teniendo un ejemplo de primera mano, tampoco tenemos que ir fuera a mirar. Tenemos un ejemplo con sus carencias que también las tendrá y demás, y cosas que tampoco hay que, ¿no? Pues el día a día tampoco contamos un poco lo positivo, ¿no? Pero también hay una parte de trabajo que no se ve. De hecho, hay otra pregunta que nos decían en un proyecto, y este nos toca a nosotros más de cerca también a nivel técnico, entre administraciones, un proyecto en el que participan tantas administraciones, ¿cuáles son las mayores dificultades que os habéis encontrado y cómo las habéis resuelto? Bueno, es una pregunta de muy largo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que habiendo tantas diputaciones con una aportación económica, la verdad es que... En nuestro caso, te voy a ser muy sincero, nosotros no hemos tenido ningún problema. Las diputaciones crearon el producto, podría eludir la pregunta. Crearon el producto y han confiado en él hasta ahora. Llevamos casi 20 años. Las decisiones que se toman en consejo, y me refiero a las decisiones de carácter de promoción, estrategias, presupuestos, etcétera, se adoptan por unanimidad. Y ha sido así desde el primer momento. Así que yo creo que nosotros tenemos mucha suerte. A ver, las diputaciones están trabajando para sus pueblos, ven en el Camino del Cid una herramienta más, no nos engañemos, no vamos a llevarlo más allá, una herramienta más de promoción de sus recursos, y han apostado por él y siguen haciéndolo. Así que yo, al contrario, creo que una pequeña coordinación y luego una motivación que tiene mucho que ver con esa información interna. Tienen que conocer el producto y tienen que quererlo, ¿no? Como cualquier otro. Yo creo que te lleva a que el Camino del Cid lleva funcionando 20 años y posiblemente, bueno, veremos algunos más. Sí, nosotros, Alberto, lo que te he comentado antes, y además lo trabajaremos junto con Ricardo, ahora mismo sois un espejo total, porque en esos dos proyectos que hemos comentado, en el que coincidimos algunos de los territorios, es decir, en el proyecto del Cano trabajaremos con Castilla-León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, y en el Camino Ignaciano estamos trabajando ya, de hecho tenemos un protocolo firmado con la Comunidad de La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Sois un claro ejemplo para ver un poco, como ahora se dice benchmarking, que es copiar directamente lo bueno y tratar de desarrollarlo, porque cuando hay ejemplos buenos hay que tratar de copiarlos y colaborar. Y evitar lo malo, porque nosotros cuando Así empezamos, las ejemplo, cosas malas. hicimos folletos, pues uno por provincia, ¿no? Eso enseguida lo quitamos, no tiene ningún sentido. El viajero no está recorriendo desde el límite de una provincia a otra, eso es absurdo. La gente hace una ruta. Entonces, nosotros no vendemos nada que haga referencia exclusiva a las provincias. Está recorriendo el destierro, está recorriendo tal. Y cuando la Comunidad de Aragón o la provincia de Zaragoza o cualquiera va a una feria internacional y está promocionando el Camino del Cid, está promocionando todo el Camino del Cid. Nosotros, por ejemplo, cuando actuamos en el Camino del Cid, a pesar de que cada diputación pone la misma cuota, ¿no? Si hay que poner, no sé, 2.000 señales en una sola provincia, se ponen. Y nadie dice nada. O sea, porque todo el mundo entiende que es un proyecto y es un producto común, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves. Eso se nota y se traslada. Además, de hecho, hay otro elemento más de lo que has comentado, que es de cara al mercado internacional, en esta nueva coyuntura desde España con el cicloturismo y con los proyectos temáticos, el utilizar la figura de personajes internacionales de reconocidos, como son en el caso del Cid, hablamos del Cano, hablamos de San Ignacio, hablamos de Santiago, con el Camino de Santiago. Yo creo que es muy importante como esa punta de lanza y además a través del cicloturismo, ¿no? Esos personajes históricos de relevancia internacional, poder utilizarnos en el buen sentido de la palabra para el desarrollo turístico. Claro, la vocación del Camino del Cid siempre ha sido internacional, porque al fin y al cabo es una figura, no es la figura más importante, ni muchísimo menos, pero es una figura conocida. ¿Gracias a qué? Siempre decimos, no desconfiéis del poder de la literatura, ¿no? Gracias a la literatura hoy conocemos a ese personaje, si no, posiblemente no, ¿no? Y, en efecto, lo utilizamos y, además, es muy fácil de entender. No tienes que explicar nada. Lo mismo con el Cano o lo mismo con San Ignacio, ¿no? Tú puedes llegar a explicar y enseguida la gente sabe a qué se refiere. Claro que hay que utilizarlos. Bueno, tenemos un gran reto y tiene un gran reto el Ministerio, Ricardo, para el reto de, como hablábamos antes en la intervención anterior, ¿no? Nosotros generamos redes, ¿no? En este caso a Ricardo como responsable y al propio Ministerio le toca tejer esa red, que ya tenemos unas puntas de lanza como el Camino del Cid para tener esa oferta española a través de caminos cicloturistas, ¿no? De carácter internacional. Bueno, me comentan ya que nos hemos pasado de tiempo. Nada, agradeceros a los dos vuestra participación. Estamos encantados con el proyecto a nivel de Tour España y nos hemos quedado encantados con el proyecto del Cid. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Mila esker, Iker.